Hola, ¿qué tal? Yo soy Coco Mercury y hoy vamos a estar hablando un poco de los procedimientos de auditoría en el rubro caja y bancos. Para ello vamos a hablar primero de cuáles son los controles a efectuar. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de este rubro caja y bancos que se tiene que controlar las políticas de autorizaciones. O sea, en una empresa se fijan ciertas políticas para ver cómo autorizar a cierta persona para manejar la caja, por ejemplo. Después tenemos que hablar de que se tiene que hacer un arqueo de forma sorpresiva y después hacer una conciliación para que, bueno, si se lo toman por sorpresa, no estamos evitando que haya un mal manejo de la caja. En tercer lugar, estamos hablando de que el registro tiene que ser constante. Va a ver si hay un- si se está registrando de forma habitual y no cada tanto. En cuarto lugar, estamos hablando de que los comprobantes tienen que ser correlativos. O sea, cuando yo hago una factura, por ejemplo, te- yo tengo una correlativa, yo pone que termina en 2, la factura número 2, después decía factura número 3, número 4 y así. Después tenemos que hablar de los endosos de los cheques. Tenemos que ver si que lo más seguro es tener los cheques que son no a la orden, porque así evitamos que eh, cualquier persona dentro del ente vaya a cobrar el cheque y lo pueda endosar a su nombre. Así que si es no a la orden evitamos ese riesgo. Después tenemos que hablar de la limitación del acceso. Esto quiere decir el uso en el ente de las cajas fuertes, por ejemplo, y poner en claves que tengan solamente acceso a algunos. Eh, y después, por último, tenemos que analizar, ver el análisis y la justificación de las notas de débito y las notas de crédito que fueron emitidas por parte de los encargados dentro de ese ente. Tenemos que preguntar por qué hicieron la nota de crédito, cuál fue la factura asociada, entre otras cosas, para ver si se hizo bien. Bueno, ahora pasamos al procedimiento de auditoría dentro de caja y bancos. Hay muchos procedimientos, pero acá solamente vamos a explicar uno. En este caso yo elegí explicar el procedimiento para las conciliaciones bancarias. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, se debe revisar lo hecho por el encargado de hacer esa conciliación bancaria, porque el auditor no hace la conciliación, sino que la revisa. Y acá se tienen que tener en cuenta las partidas que son inusuales, o sea, las que llaman la atención, que no se hacen de forma constante, y las que no fueron canceladas, para ver cuál fue su fin, por qué no fueron canceladas. Después tenemos que ver que esa conciliación hay que corroborar, hay que corroborarla con los saldos que se tienen en la contabilidad, con los saldos contables, para que haya un cierre. Y en este caso se tiene que incluir la nota de débitos por cheques rechazados. Esto es muy importante. Cuando se hace un cheque y esto no tiene fondos, el cheque vuelve. Eh, y después, por último, tenemos que fijarnos bien en el procedimiento, en el periodo que se está marcando. Esto se tiene que hacer, es recomendable, hasta la fecha de auditoría, para ver qué pasa con cuál fue el destino final de las partidas que son transitorias. Si tenemos el balance que termina el 31 de diciembre y la auditoría se hace en marzo, por ejemplo, tenemos que hacer hasta marzo para ver cuál es el fin de esas partidas del mes de diciembre. Eh, bueno,
Y después, por último, vamos a ver sobre los riesgos de caja y banco. Tenemos 8 riesgos. En primer lugar, hay que analizar eh, cuál fue lo referido, o sea, cuál es lo referido a las cobranzas y pagos. Esto quiere decir, en términos simples, cuando hay faltante de caja. O sea, si tenemos caja, si tenemos efectivo, siempre está el riesgo de que alguien robe la cierta cantidad de efectivo y eso se tiene que detectar. Después, en segundo lugar, tenemos el riesgo en la conciliación bancaria, que aquí hay un riesgo solamente si no se hace de forma regular. Después, en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el cambio de cuentas y firmas. Esto tiene que ser autorizado. Y esto, bueno, como justificativo, ¿por qué se hace un cambio de cuentas? Por ejemplo, se hace para poner, demostrar interés hacia, hacia una entidad bancaria que nos puede dar un crédito, o sea, que le puede dar un crédito al ente, entonces lo que hace es cambiar la cuenta. Y el cambio de firma, bueno, se da cuando cambian los representantes del ente. Esto siempre tiene que haber autorizaciones para, bueno, evitar estos riesgos justamente. Después estamos hablando de que hay que ver las inusuales partidas, eh, las inusuales sí, transacciones que se hicieron al cierre, en los cuales eh, esto pone que se hace una auditoría y ya se sabe que se va a hacer, entonces para hacer que cierre la caja, a la fecha de cierre de estados contables vemos una partida que es inusual para que justamente quiera despistar al auditor, para que vea que está todo bien. Y después esa transacción se ve reflejada en la como una contrapartida pasada la fecha de los estados contables. Se volvería a lo que es la normalidad. Y eso hay que tener mucho cuidado por parte del auditor. Después tenemos que hablar de el régimen de las autorizaciones de las transacciones para ver en quién puede hacerlas, y tiene que haber sí o sí un control por cruce, en términos, sí, control por oposición, perdón. Este control por oposición quiere decir que uno hace la transacción y el otro la tiene que controlar. Así se evita la corrupción. Y después tenemos lo que serían las facturas apócrifas. Facturas apócrifas, perdón, son las facturas que son, bueno, son falsas. Habría que ver el quit del proveedor, eh, para ver si constatar que la factura justamente no sea falsa, ya que esto sería un grave error por parte de la empresa. Después tenemos que ver el riesgo en cuanto a los trabajadores no registrados. Si vemos que en la conciliación bancaria, si vemos que en el estatus bancario siempre se hace en depósitos a fin de mes por cierta cantidad de plata y es regular todos los meses. Y bueno, y no tenemos al trabajador registrado. Los trabajadores tienen que estar registrados dentro de la empresa porque el trabajo en negro no está permitido. Y por último, tenemos que ver cuáles fueron los pagos hechos con cheques de terceros. Y esto por lo que veníamos hablando antes. Cuando tenemos un cheque de terceros, por ahí este sale rechazado y al final no termina siendo acreditado. Y si si ese cheque que recibimos de un cliente se lo encajamos a un proveedor, el proveedor no lo puede cobrar y va a volver a nosotros. Entonces el ente tiene que cumplir con ese compromiso de alguna forma.
Y bueno, eso ha sido todo con caja y bancos y cualquier cosa, esto se verá reflejado en un caso práctico. Muchas gracias.